apuntaría a dos cualidades posibles. Una es la capacidad de dar ejemplo, o sea, de predicar con el ejemplo. Es muy fácil dar declaraciones así genéricas sobre lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer. Yo creo que es necesario estar adelante, ¿no? Y la segunda cosa, yo creo, algún nivel de capacidad de previsión, de ver por dónde andan las cosas, no ser el primer sorprendido, ¿no?, de lo que ocurre. Desde luego la profecía no se dio a cualquiera, pero sí tener esa capacidad de ver por dónde andan las cosas en el mundo empresarial. Seguro que sin cierta previsión no puedes liderar, tienes que tener un sentido de dirección, y el sentido de dirección viene de esa capacidad de previsión. Tienen que ir más allá del mundo inmediato, ¿no?, empresarial, y entender el contexto más amplio. Le estaba contando antes a un amigo que cuando yo terminé los estudios en Oxford, venían los banqueros de Londres, los grandes banqueros, de bancos de inversores, etcétera, etcétera. En esos años no existía la carrera de máster de administración o máster de empresarial, etcétera. Y venían y contrataban a estudiantes que habían estudiado política, filosofía, ese tipo de cosas. Pero demonios, porque y la respuesta que ellos daban era que, bueno, lo que tienen que saber de economía ya se lo enseñaremos en el banco, pero lo que necesitamos son gentes con amplitud de miras, ¿no? Personas con las que se pueda hablar sobre el contexto internacional, qué es lo que ocurre en el mundo, porque todo eso tiene una influencia sobre el inversor. ¿Cómo puedes pensar? Hablamos antes de previsión, si eres inconsciente del entorno, pues yo creo que eso es lo que invita. Hasta ahora nos hemos acostumbrado que la economía pues tiene su lógica interna, etcétera. Pero hoy estamos viviendo en un mundo en que la geopolítica influye en la economía, o determina qué tipo de política económica tengas que desarrollar. Empujarles a adaptarse a las nuevas tecnologías. Yo creo que antes se habló de las desigualdades. Yo creo que tiene que ver con el hecho de que nos hemos movido a una economía de conocimientos. Hoy la mano de obra produce menos riqueza que el cerebro, y los conocimientos y la educación. O sea que eso tiene que ver, de hecho, ya que la riqueza la producen el conocimiento, pues la educación crea esas brechas. Cuanta mejor educación tienes, hoy lo mejor que puedes dejar a tus hijos es buena educación. Si no les dejas ninguna peseta, pero les has dejado una educación, podrán entrar en el mundo del conocimiento, que es la economía, que es más y más la economía moderna. Ese liderazgo tiene que estar constantemente adaptándose al mundo del conocimiento, a no ser que lo que estés produciendo sean ladrillos, ¿no? Pero si vas a cosas más y más sofisticadas, no tendrás más remedio que empujar a tu gente a esos conocimientos. Más aún, yo creo que entramos en una etapa en la que lo que has aprendido en la universidad para entrar en una empresa es solamente la primera etapa de tu educación, porque después las tecnologías cambian y tendrás que moverte y estar constantemente adaptando tus conocimientos, ¿no? El desafío es enorme porque en esta batalla que hay entre China y Occidente y Estados Unidos, no hay que descartar la posibilidad
algo de eso intenté decir, de que se desarrollen lenguajes distintos, en el que tú tienes una tecnología con un cierto lenguaje y los chinos y los países aliados de China podrían tener un lenguaje absolutamente distinto. Hoy todos tenemos supuestamente el mismo lenguaje. Internet a lo mejor lo bloquean por las razones políticas que sean, pero es más o menos el mismo idioma. Pero pueden llegar a idiomas, a lenguajes en estado de conflicto uno con el otro. Y la inteligencia artificial, my God, ahora entras en un mundo donde la inteligencia artificial piensa en tu lugar. Ya es mucho más éticamente complejo, éticamente problemático. Y hay otra cosa importante, ¿no? Que no hemos podido hablar, y que el mercado laboral con estas nuevas tecnologías por fuerza va a reducirse. No todo el mundo va a trabajar. Esto es un tema que gobiernos aún no han empezado a pensar. El tiempo libre. ¿Qué haces con el tiempo libre? Se debe crear un sistema social alternativo al sistema actual, ¿no? De cotización a la seguridad social. Pero si no trabaja, ¿cómo va a cotizar? En Finlandia empezaron lo de dar un sueldo a todo el mundo. Hicieron un ensayo, ¿no? Que el gobierno da un sueldo a todo el mundo para ver si esto puede funcionar, que no sea necesario trabajar, porque en algún momento las minas de carbón no serán tal, la construcción será más avanzada en términos de tecnologías. Digamos, los trabajos de mano de obra serán menos exigentes, y por lo tanto yo creo que entras en un mundo donde no sé si hay algún gobierno, al margen del gobierno finlandés, que es un gobierno fantástico porque tienen un sistema de educación extraordinario. Sí, en eso hay que pensar también. O sea, si hablamos de tecnologías avanzadas, pues habrá menos gente que trabaje. No, el mundo de la diplomacia, me considero un alumno, aunque no fui un alumno personal, de Henry Kissinger. Este hombre tiene hoy 99 años y todavía lo que dice tiene relevancia, la gente le escucha. Acaba de publicar ahora un libro sobre 5 líderes. Ese es su último libro a la edad de 99 años. Y analiza 5 figuras. Una es Anwar Sadat de Egipto, el otro es Richard Nixon, creo que Churchill, y De Gaulle. Es un gran admirador de De Gaulle. Ahora, ¿y por qué? ¿Por qué De Gaulle? Aquí tienes el caso de un líder que con muy pocas cartas en la mano, no tenía en la baraja, pues le cayó poco porque Francia perdió la guerra, él no tenía ejército, estaba exiliado en Francia y consiguió formar parte de la alianza victoriosa y meter a Francia en el Consejo de Seguridad de la ONU. Y desarrollar una política de independencia de cara a Estados Unidos, con una capacidad nuclear independiente, etcétera, etcétera. O sea, intentar de llegar a puestos de liderazgo importante, no teniendo las condiciones naturales que los demás pueden tener, ¿no? Saltarse las restricciones que la vida te han dado, ¿no? Intentar otra cosa que siempre lo vi con simpatía es que grandes líderes son aquellos que son capaces de desligarse de su base política. En otras palabras, lo digo de la forma más brutal posible,
un gran líder es aquel que es capaz de traicionar a su electorado. Si lo que hace es quedarse constantemente fiel a su electorado, no va a ser grandes cosas. Primero, es importante que los gobiernos den un impulso a que las empresas desarrollen una orientación de sostenibilidad, de adaptarse al cambio climático y al medio ambiente. Yo creo que hay más y más conciencia. Yo lo veo mucho en Estados Unidos. Me gustaría ver, lo digo entre paréntesis, en España, mayor atención a lo que en Estados Unidos llaman empresas de impacto social. O sea, empresas, claro, siempre aspirando al beneficio, pero con una orientación de lo que ellos llaman social impact en Estados Unidos, que está muy, muy desarrollado. Fortunas enormes, mucho capital va hoy a lo... Y claro, de cara a la nueva política de Joe Biden en la cuestión del cambio climático, que es revolucionaria realmente, eso va a percular, eso va a entrar o va a penetrar en todos los niveles del mundo empresarial, porque es muchísimo dinero que el gobierno federal ha inyectado para la política de sostenibilidad. Así, por eso decía que primero que los gobiernos lo planteen como prioridad, convertir al Ministerio de Medio Ambiente en un ministerio de prestigio. Normalmente se piensa que el Ministerio de Asuntos Exteriores o de Defensa, hacer que realmente dar a ese ministerio el prestigio de dar las directrices, de dirigir, de inspirar y de inyectar subvenciones. Hay cosas que no son rentables y se requiere que el gobierno subvencione si es necesario. Y en lo que se refiere a las empresas mismas, sí, pues tener siempre los indicadores de sostenibilidad presentes, y crear objetivos, ¿no? Crear objetivos que se puedan conseguir, que haya seguimiento. Y yo creo, pero no obstante, que tiene la capacidad mucho mejor que la de las viejas generaciones, tiene mucho más capacidad de regenerarse, ¿no? Hay que hacer que la educación universitaria sea lo más cualitativa y que no cueste, que no... Mire lo que Biden ha hecho en Estados Unidos. Ha perdonado toda la deuda, lo que estamos hablando de trillones, estamos hablando de sumas legendarias. Y eso es muy importante. Si un joven entra al mercado laboral con una carga de deuda que ha acumulado durante esos años de estudio, es muy difícil. Y siempre se pensó que eso va a ser imposible de resolver. Y ahora, ¡pum! Esa es la ventaja que tiene un país que puede imprimir dólares. No ver el déficit presupuestario de un gobierno no es un objetivo. O sea, si hay déficit que no es para el consumo, sino para las infraestructuras humanas y de capital humano y las infraestructuras que al final, las físicas, eso no es un déficit, eso es una inversión.